Marido se reía de su esposa en día del divorcio, pero la última palabra de la jueza lo hizo desmayar el sol de febrero. Caía implacable sobre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Roberto Mendoza bajó de su BMW negro con una sonrisa arrogante, ajustándose el traje italiano de $3,000. A sus 45 años, se veía impecable, seguro de que este sería el día más fácil de su vida. «Pinche edificio feo», murmuró, encendiendo un cigarro cubano. «Será la última vez que venga a este lugar de nacos». Su abogado, el licenciado Joaquín Ramírez, se acercó con aires de superioridad. «Don Roberto, ¿listo para acabar con este circo de una vez?» Roberto soltó una carcajada áspera. «Más que listo, Joaquín. Esta pendejada ya me tiene hasta la madre. 3 años fueron más que suficientes con esa mujer. No se preocupe, patrón. La jueza Herrera es conocida mía, y Carmen no tiene ni para pagarse un abogado decente. Esto será pan comido». Mientras tanto, Carmen Mendoza caminaba lentamente hacia la entrada. A sus 38 años, vestía una blusa blanca sencilla y falda azul marino que había comprado en el tianguis. Sus ojos hinchados por las lágrimas reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Buenos días, Carmen», la saludó una voz suave pero firme. Carmen sonrió débilmente al ver a la licenciada Patricia Morales, una mujer de 42 años con traje sastre gris y lentes que le daban aire intelectual. Patricia había conocido a Carmen 6 meses atrás, cuando llegó a su modesto despacho con 500 pesos arrugados, preguntando si era suficiente para una consulta. «¿Cómo se siente?», preguntó Patricia. Nerviosa pero también aliviada de que por fin llegue este día. Carmen suspiró. «Roberto me estuvo mandando mensajes hasta las 3 de la mañana, diciéndome que mejor desistiera». «¿Aún tiene esos mensajes?» «Sí, todos. Como usted me dijo, he guardado cada mensaje, cada llamada». «Perfecto. Carmen, recuerde lo que hemos trabajado estos meses. Usted tiene derechos, y hoy vamos a hacer que se respeten». Entraron al edificio y subieron al juzgado familiar número 17. Roberto ya estaba sentado, hablando por teléfono con voz alta y grosera. «No, pendejo. Dile al cliente que si no paga hoy mismo, le vamos a embargar hasta los calzones». Al ver llegar a Carmen, colgó y se levantó con sonrisa despectiva. «Mira nada más quién llegó. La princesa y su abogada de quinta. ¿Cómo le hiciste, Carmen? ¿Le pagaste con tortillas a la licenciada?» Varias personas voltearon. Patricia sintió la tensión en el brazo de Carmen. «Roberto, por favor, compórtate», murmuró Carmen. «¿Comportarme? Aquí el único que se está comportando mal eres tú. 3 años te mantuve, te di casa, comida, ropa, y ahora vienes a hacerte la víctima. Si hasta tus propios padres están de acuerdo conmigo en que eres una malagradecida». «Señor Mendoza», intervino Patricia, «le sugiero que guarde sus comentarios para la audiencia». Roberto la miró con desprecio. «¿Y usted quién es? ¿La abogadita que encontró Carmen en el mercado?». En ese momento la secretaria anunció: «Divorcio Mendoza Contreras. Pasen las partes». Entraron a la sala donde los esperaba la jueza Patricia Herrera, una mujer de 53 años con 20 años de experiencia. Su toga negra le daba autoridad incuestionable. «Buenos días. Tomen asiento, por favor». Roberto se recargó relajadamente en su silla. Carmen se sentó muy derecha con las manos entrelazadas. «Licenciado Ramírez, proceda con su alegato inicial». Ramírez se levantó pomposamente. «Señora jueza, mi cliente, el distinguido empresario Roberto Mendoza, se ve obligado a solicitar el divorcio debido a la conducta irresponsable de la demandada. Durante 3 años de matrimonio, la señora Carmen no ha contribuido económicamente, no se ha superado profesionalmente y ha sido una constante fuente de conflictos». Roberto sonrió con satisfacción. «Mi cliente proporcionó a la demandada una vida que jamás habría tenido por sus propios méritos. Casa en Del Valle, automóvil, gastos médicos, todo sin que ella aportara un peso. Solicitamos el divorcio sin pensión compensatoria, considerando que es una mujer apta para trabajar. ¿Algo más, licenciado?» «Sí. Todos los bienes fueron adquiridos exclusivamente con recursos de mi cliente».
La señora Carmen no tiene derecho a reclamar nada. Licenciada Morales, su turno. Patricia se levantó con calma que contrastaba con la teatralidad de su colega. Señora jueza, mi clienta efectivamente solicita el divorcio, pero por causales muy diferentes. Durante 3 años fue víctima de violencia psicológica, humillaciones y manipulación económica. Eso es mentira, gritó Roberto, levantándose. Señor Mendoza, mantenga la compostura o lo haré retirar. Patricia continuó imperturbable. Además, queremos aclarar sobre los bienes matrimoniales. La casa de Del Valle fue adquirida durante el matrimonio, formando parte de la sociedad conyugal según el Código Civil. Sacó documentos de su carpeta. Pero más importante, tenemos evidencia de que la señora Carmen sí contribuyó económicamente al hogar, de maneras que el señor Mendoza ha ocultado. Roberto palideció. La señora Carmen trabajó desde casa elaborando comida que vendía a empleados de la constructora. Este negocio generó aproximadamente 500,000 pesos durante el matrimonio. «Esa es una cantidad ridícula», exclamó Roberto. «Yo gano eso en 2 meses». Señor Mendoza no ha sido autorizado a hablar. Lo más relevante, continuó Patricia, es que estos ingresos fueron utilizados por el señor Mendoza para sus inversiones personales, sin conocimiento de mi clienta. El ambiente se tensó. La jueza se inclinó hacia adelante. El señor Mendoza tomaba el dinero de su esposa para comprar materiales, pagar sobornos a funcionarios y financiar sus aventuras extramaritales. «Eso es una calumnia», gritó Roberto poniéndose de pie. «No tienes cómo probar eso». «Señor Mendoza, una interrupción más y lo declaro en desacato». Patricia sonrió ligeramente. «En efecto, tenemos las pruebas». Sacó fotografías y documentos. Recibos firmados por el señor Mendoza, transferencias bancarias y grabaciones donde admite haber utilizado el dinero de su esposa para gastos extras de la empresa. El silencio era absoluto. Roberto había perdido todo el color. Además, la casa de Del Valle no fue comprada únicamente con recursos del señor Mendoza. El enganche de 300,000 pesos salió de las ganancias del negocio de comida de la señora Carmen. Roberto se levantó de un salto, sin control. «Esto es una pinche mentira. Esa mujer no tenía ni para comprarse zapatos cuando me casé con ella. Señor Mendoza, guarde silencio. Todo lo que tengo lo conseguí yo, con mi trabajo, con mi inteligencia. Esta pinche vieja no hizo más que estorbar». La jueza se puso de pie imponente. «¡Alguacil!». 2 uniformados entraron inmediatamente. «Retiren al señor Mendoza. Está declarado en desacato». «No pueden hacerme esto», gritaba Roberto mientras lo sacaban. «Yo tengo contactos, mi familia conoce gente importante». Sus gritos se perdieron por el pasillo. El licenciado Ramírez pidió un receso. Licenciada Morales, proceda con el resto de su alegato. Señora jueza, como podrá ver, los verdaderos motivos para este divorcio son diferentes. Mi clienta tiene derecho no solo a la disolución del matrimonio, sino a compensación por daños morales y económicos. La jueza revisó los documentos, cada vez más seria. Estos documentos son muy graves. Las acusaciones van más allá de un divorcio. Estamos hablando de fraude, posible lavado de dinero. Voy a girar oficio a la Procuraduría. Exactamente, señora jueza. Señora Carmen, ¿es cierto todo lo expuesto? Carmen se puso de pie, temblando. Sí, señora jueza. Trabajé muy duro, levantándome a las 5 para hacer tamales, quedándome hasta tarde preparando comida. Roberto tomaba todo mi dinero diciendo que era su derecho como esposo. Su voz se quebró. Me hacía sentir como una inútil, como si nada de lo que hacía valiera. Cuando pedía dinero para algo personal, me decía que ya era suficiente con darme casa y comida. ¿Los documentos son auténticos? Sí, señora. Guardé todo. Muy bien. Suspendemos esta audiencia. La reanudamos la próxima semana con todas las pruebas y testigos. Mientras tanto, se girará oficio a las autoridades correspondientes. Carmen salió sintiéndose diferente. El sol del mediodía no le molestaba. Por primera vez en meses, el futuro no parecía negro. «¿Cómo se siente?», preguntó Patricia.
como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Esto apenas comienza. Roberto tratará de intimidarla, de convencerla de que desista. Carmen se detuvo con determinación. Licenciada, ya no soy la mujer que entró hace 3 años a esa casa. He sufrido, pero también aprendí. Ya no tengo miedo de Roberto. Me da gusto escucharla así, pero manténgase alerta. Los hombres como Roberto son peligrosos cuando se sienten acorralados. Esa tarde comenzó el contraataque. El teléfono de Carmen sonó desde las 6 hasta altas horas. Carmen, mi amor, perdóname. Me porté como idiota, pero me puse nervioso. Tú sabes que te amo. Carmen colgó sin responder. A los 10 minutos, otra llamada. No seas terca. Te voy a dar 100,000 pesos para que empieces tu vida nueva. Y nos divorciamos en paz. Colgó otra vez. La tercera llamada llegó a las 11. Pinche perra malagradecida. Te crees muy lista con tu abogadita de quinta, pero no sabes lo que te espera. Te voy a arruinar la vida. Esta vez Carmen no colgó inmediatamente. Escuchó los gritos recordando todas las humillaciones toleradas. Luego, con voz tranquila, Roberto, cada llamada la estoy grabando. Mi abogada dice que las amenazas son otro delito. Que tengas buenas noches. Y colgó. Roberto se quedó incrédulo. Esa no era la Carmen sumisa que había controlado durante 3 años. Al día siguiente cambió de estrategia. Llegó al departamento de Carmen con rosas rojas y chocolates. Mi amor, vine a disculparme. No puedo vivir sin ti. Carmen lo miró fijamente. Roberto, ya no soy tu esposa. Estamos en proceso de divorcio. Podemos arreglarlo. Cancelas el divorcio, regresamos a casa y cambio. Incluso puedes seguir con tu negocio de comida. ¿Y va a dejar de tomarme mi dinero? Roberto dudó. Como esposos todo es de los dos, ¿no? Pero podemos hacer un arreglo más formal. Váyase, no tenemos nada que hablar. Carmen, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Carmen comenzó a cerrar la puerta, pero Roberto puso el pie. Quítese. Solo escúchame 5 minutos. Que se quite o llamo a la policía. En ese momento la señora Esperanza, vecina del lado, abrió su puerta. ¿Todo bien, hijita? Roberto cambió inmediatamente su expresión. Todo perfecto, señora. Solo vine a hablar con mi esposa. Ex-esposa, corrigió Carmen. Roberto, váyase. La señora Esperanza se cruzó de brazos. Otros vecinos se asomaron. Roberto, viendo el público, no quiso hacer escena. Esto no se va a quedar así, Carmen. No sabes con quién te estás metiendo. Aventó las flores al suelo y se alejó rápidamente. Carmen las tiró a la basura, mientras la señora Esperanza la observaba preocupada. Ese hombre no me da buena espina. Ten cuidado. Gracias, señora Esperanza. Pero Carmen sabía que Roberto no se daría por vencido. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando no conseguía algo por las buenas, era capaz de cualquier cosa. Esa tarde, Patricia trabajaba en su oficina cuando sonó el teléfono. Una voz masculina se identificó como el licenciado Fernando Aguilar, de uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. Licenciada Morales, represento al señor Roberto Mendoza. Mi cliente está dispuesto a un arreglo amistoso. Patricia se puso alerta. Conocía la reputación del despacho. Abogados caros, sin escrúpulos. ¿Qué tipo de arreglo? 200,000 pesos libres de impuestos si la señora desiste del proceso. Patricia sonrió para sí misma. Si Roberto ofrecía esa cantidad tan rápido, estaba realmente preocupado. Tendré que consultar con mi clienta. Licenciada, mi cliente prefiere resolver esto amistosamente, pero si insisten en continuar, nos defenderemos con todos los recursos legales. La amenaza era clara. Consultaré y le daremos respuesta. Esa noche se reunió con Carmen en un café de la Roma. Roberto ofrece 200,000 pesos si desiste del divorcio. Carmen removió su café pensativa. ¿Usted qué opina? Es dinero considerable, pero sospecho que Roberto tiene mucho más que perder. Si ofrece esa cantidad tan rápido, teme que descubramos algo peor. Carmen asintió. Durante el matrimonio, Roberto recibía visitas extrañas. Hombres en carros lujosos que se encerraban en su estudio con sobres gruesos.
Siempre decía que eran clientes, pero algo no cuadraba. Patricia se inclinó interesada. ¿Recuerda algún nombre? Había uno muy frecuente, Roberto lo llamaba el ingeniero. Hombre mayor, elegante, pero con mirada fría. Siempre traía maleta negra. ¿Escuchó de qué hablaban? Una vez los oí discutir sobre terrenos en Santa Fe. Roberto decía que necesitaba más tiempo para conseguir permisos, y el otro respondía que la gente de arriba se impacientaba. Patricia tomó notas mentales. Santa Fe era zona cara con desarrollos envueltos en escándalos de corrupción. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre esto? Sí, licenciada. Ya no tengo miedo. Entonces, rechazaremos la oferta. Roberto tiene mucho más que ocultar. Al día siguiente rechazaron la propuesta. La respuesta no tardó. Carmen recibió llamada de su hermana Lucía desde Morelia. Carmen, ¿qué pasa? Un hombre vino a buscar a papá y mamá. Dijo que estás metida en problemas legales graves. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hombre? Señor elegante con traje. Les dijo que tu esposo es muy poderoso, tiene contactos en gobierno, y si no dejas de molestarlo, toda la familia podríamos tener problemas. ¿Qué dijeron papá y mamá? Están asustados. Papá dice que deberías regresar con tu esposo y pedir perdón. Dice que una mujer no debe desafiar así a su marido. Carmen cerró los ojos sintiendo opresión familiar. Sus padres, campesinos humildes, tenían respeto reverencial hacia autoridad y dinero. Lucía, Roberto me maltrató durante años. No voy a regresar, pase lo que pase. Pero si es tan poderoso, es un abusivo y ladrón. No permitiré que me siga lastimando. Después de colgar, Carmen lloró por primera vez en semanas. No de miedo, sino de frustración. Sus padres no la apoyarían por ignorancia y temor. Pero al día siguiente, mientras preparaba tamales, sonó el timbre. Era la señora Esperanza con otras 3 vecinas. Hijita, venimos a platicar. Ayer vino un hombre preguntando por ti. Decía ser investigador privado. Carmen se alarmó. Nos preguntaba sobre tu comportamiento, si tenías vicios, si recibías hombres, si pagabas renta a tiempo. Intervino la señora Rosa. ¿Qué le dijeron? Que se fuera al diablo. Le dijimos que eres trabajadora, decente, nunca nos das problemas. Pero ese hombre también fue a otros edificios preguntando lo mismo. Carmen se sintió violentada. Roberto armaba expediente en su contra. Nosotras sabemos cuando un hombre trata de abusar de una mujer. Si necesitas que testifiquemos a tu favor, aquí estamos. Carmen sintió gratitud inmensa. Gracias. No saben lo que significa su apoyo. Las mujeres nos ayudamos. Además, ese hombre no nos gustó nada. Muy prepotente. Esa tarde Patricia recibió llamada inesperada del licenciado Ramírez, sonando nervioso. Licenciada Morales, necesito hablar urgentemente sobre el caso Mendoza. ¿Qué pasa? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos? Es muy importante. Se vieron en un café neutral. Ramírez llegó visiblemente alterado, con ojeras y manos temblorosas. Ya no puedo seguir representando al señor Mendoza. ¿Por qué? Ramírez miró nerviosamente alrededor. Porque me di cuenta de que mi cliente no solo es un abusivo. Hay cosas mucho más graves de las que no quiero ser cómplice. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas? Lavado de dinero, sobornos a funcionarios, vínculos con gente muy peligrosa. Cuando vi los documentos que usted presentó, entendí que esto va mucho más allá de un simple divorcio. ¿Está dispuesto a testificar? Ramírez dudó largo rato. Si me garantizan protección, sí. Tengo copias de documentos que podrían mandar a Roberto Mendoza a la cárcel por muchos años. Patricia sintió que el caso tomaba dimensiones que nunca había imaginado. Licenciado, necesito que me diga exactamente qué sabe. Ramírez respiró profundo antes de continuar. Roberto Mendoza no es solo un constructor exitoso. Es el testaferro de una red de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno de la ciudad, constructoras fantasma y blanqueo de capitales de procedencia ilícita. La revelación cayó como bomba. ¿Tiene pruebas? Contratos falsos, facturas apócrifas, registros de pagos a funcionarios. Todo está en una caja fuerte de mi despacho.
Roberto nunca pensó que su propio abogado lo traicionaría. ¿Por qué decidió hablar? Porque cuando vi cómo trataba a su esposa en el juzgado, me di cuenta del tipo de hombre que realmente es. Y luego, cuando me pidió que inventara evidencias falsas contra Carmen, fue la gota que derramó el vaso. Patricia comprendió que estaban ante un caso que trascendía el ámbito familiar. Licenciado, esto que me está contando puede cambiar completamente el rumbo del proceso. Lo sé. Por eso necesito garantías de protección. Roberto tiene contactos muy peligrosos. Vamos a necesitar todas esas pruebas. ¿Cuándo puede entregármelas? Mañana por la noche. Pero tiene que ser en un lugar seguro. Mientras tanto, Roberto paseaba por su oficina como león enjaulado. El nuevo despacho que había contratado le había dado noticias desalentadoras. Las pruebas presentadas por Patricia eran sólidas, y la investigación de la Procuraduría ya había comenzado. «Esa pinche vieja me las va a pagar», gritaba al teléfono. No sabe con quién se metió. Su interlocutor, una voz grave y amenazante, le respondió con calma helada. «Roberto, cálmate. Los escándalos públicos no nos convienen. Hay otras maneras de resolver este problema. ¿Qué sugieres? Déjame a mí. Esa mujer va a entender que algunas batallas es mejor no pelearlas». Roberto sonrió con maldad. «Está bien, pero no quiero saber detalles. Nunca lo sabes». Esa noche Carmen cenaba tranquilamente en su departamento cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Señora Carmen Contreras?» «Sí. ¿Quién habla?» «Alguien que quiere darle un consejo muy valioso. Deje en paz a Roberto Mendoza. Retire la demanda y váyase de la ciudad. Tiene 24 horas para decidir. ¿Quién es usted?» «Alguien que no le desea ningún mal, pero que sabe lo que puede pasarle si no obedece». La línea se cortó. Carmen se quedó helada, con el teléfono en la mano. Por primera vez desde que comenzó el proceso, sintió miedo real. Inmediatamente llamó a Patricia. «Licenciada, acabo de recibir una amenaza telefónica». «¿Qué le dijeron exactamente?» Carmen repitió la conversación palabra por palabra. «Carmen, esto es muy grave. Vamos a reportarlo inmediatamente a las autoridades. ¿Cree que Roberto sea capaz de...?» «Creo que Roberto está desesperado, y los hombres desesperados son capaces de cualquier cosa». Esa noche, neither Carmen ni Patricia durmieron tranquilas. Ambas sabían que el juego había cambiado completamente y que estaban enfrentando fuerzas mucho más peligrosas de lo que habían imaginado. El día del divorcio, que había comenzado como una simple formalidad legal, se había convertido en el inicio de una batalla que pondría en riesgo no solo el patrimonio de Roberto Mendoza, sino posiblemente la vida de quienes se atrevían a desafiarlo. Carmen, acostada en su cama, miraba el techo con los ojos abiertos. Ya no era solo cuestión de dignidad o justicia, era cuestión de supervivencia. Y por primera vez en años, se sentía completamente viva. La madrugada del día siguiente, Carmen despertó sobresaltada por el sonido de pasos en el pasillo. Su corazón latía aceleradamente mientras escuchaba atentamente en la oscuridad de su departamento. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Se levantó silenciosamente y se acercó a la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había un sobre manila. Esperó varios minutos antes de abrir la puerta y recogerlo con manos temblorosas. Dentro había fotografías de ella saliendo de su departamento, comprando en el mercado, entrando al despacho de Patricia. Alguien la había estado siguiendo durante días. Una nota manuscrita decía: «Última oportunidad, 24 horas». Carmen se vistió rápidamente y llamó a Patricia. «Licenciada, necesito verla urgentemente». Se encontraron en un café de Coyoacán, lejos de sus lugares habituales. Patricia revisó las fotografías con expresión grave. «Esto ya no es solo intimidación, Carmen. Es acoso y amenazas formales. Vamos a presentar una denuncia inmediatamente. ¿Cree que debería aceptar la oferta de Roberto y terminar con esto?» Patricia la miró fijamente. «¿Usted qué siente que debe hacer?» Carmen pensó en los años de humillaciones, en el dinero robado, en la vida que había perdido por culpa de Roberto. «Quiero seguir adelante, pero tengo miedo. El miedo es normal. Pero si cedemos ahora,
Roberto sabrá que puede intimidar a cualquier mujer que se le oponga, y habrá muchas otras Carmenes en el futuro. Esa tarde se presentó la denuncia por amenazas en la Procuraduría. El Ministerio Público asignado al caso, el licenciado Héctor Vargas, un hombre de 50 años con aire cansado pero eficiente, las recibió en su oficina. Señora Carmen, estos casos son más comunes de lo que imagina. Hombres poderosos que creen que pueden intimidar a sus exesposas para salirse con la suya. ¿Qué podemos hacer? Ya giramos una orden de protección. Si el señor Mendoza o cualquier persona de su parte se acerca a usted, pueden ser arrestados inmediatamente. Mientras tanto, Roberto se reunía en un restaurante exclusivo de Polanco con el licenciado Fernando Aguilar y un hombre mayor que había llegado en un Mercedes blindado. Don Arturo, dijo Roberto con respeto nervioso, necesito su ayuda. Arturo Salinas, conocido en los círculos de poder como el ingeniero, era un hombre de 60 años, calvo, con ojos fríos y modales refinados. Durante décadas había sido el intermediario entre empresarios y funcionarios corruptos. Roberto, me decepcionas. Te advertí que mantuvieras un perfil bajo, y ahora tienes a la Procuraduría revisando tus negocios por culpa de una mujer. Es que esa perra se volvió loca. Pensé que sería fácil deshacerme de ella. Tu error fue subestimarla, y ahora todos corremos riesgos por tu negligencia. El licenciado Aguilar intervino nerviosamente. Don Arturo, podemos manejar esto legalmente. Tengo contactos en el Ministerio Público. Los contactos legales toman tiempo, respondió Salinas fríamente. Y el tiempo es lo que no tenemos. La investigación puede llegar a otros de nuestros negocios. Roberto sintió un escalofrío al escuchar el tono de voz del ingeniero. ¿Qué sugiere que hagamos? Ya hice lo que tenía que hacer. Tu exesposa recibirá una visita muy clara esta noche. ¿Qué tipo de visita? Salinas lo miró con desprecio. Tú no preguntas. Tú solo esperas los resultados. Esa misma noche, Carmen cenaba con la señora Esperanza en el departamento de su vecina. Había aceptado la invitación porque no se sentía segura estando sola. Hijita, ese hombre tuyo está loco si cree que te va a intimidar, decía la señora Esperanza sirviendo más café. Mi difunto esposo siempre decía que los cobardes son los que más gritan. Gracias por acompañarme, señora. No sé qué haría sin usted. Las mujeres nos cuidamos. Además, ya hablé con don Rodrigo, el velador del edificio. Está muy pendiente de cualquier cosa extraña. A las 11 de la noche, Carmen regresó a su departamento. Todo parecía normal hasta que encendió la luz de la sala. Su corazón se detuvo. Alguien había estado ahí. Los cojines del sofá estaban movidos, los cajones ligeramente abiertos, sus papeles revueltos. No habían robado nada, pero el mensaje era claro. Podían entrar cuando quisieran. Con manos temblorosas llamó a la policía y después a Patricia. Carmen, salga inmediatamente del departamento. Váyase con su vecina y no regrese hasta que llegue la policía. Cuando llegaron los agentes, confirmaron que habían forzado la cerradura de manera profesional. No había daños evidentes, solo el claro mensaje de intimidación. Señora, alguien estuvo aquí pero no robó nada. Esto parece más bien intimidación. ¿Tiene problemas con alguien? Carmen les mostró la denuncia por amenazas y la orden de protección. Entendemos. Vamos a poner vigilancia durante unos días, pero le recomendamos que considere quedarse en otro lugar temporalmente. Al día siguiente, Patricia llegó temprano al despacho y encontró a su secretaria, Claudia, con cara de preocupación. Licenciada, llegaron estas flores para usted. Era un arreglo fúnebre con una tarjeta que decía, para que sepa el tipo de flores que le gustan a su clienta. Patricia sintió un escalofrío, pero inmediatamente llamó al Ministerio Público. Licenciado Vargas, están escalando las amenazas. Ahora también van contra mí. Licenciada Morales, esto ya es muy grave. Voy a pedir refuerzo de la Policía Ministerial. Mientras tanto, tengo noticias importantes sobre su caso. ¿Qué tipo de noticias? El licenciado Ramírez vino ayer por la noche con información muy valiosa. Roberto Mendoza está involucrado en una red de lavado de dinero mucho más grande de lo que pensábamos. Patricia sintió que el caso tomaba dimensiones enormes. ¿Qué tan grande? Millones de pesos, licenciada.
construcciones fantasma, sobornos a funcionarios de alto nivel, vínculos con dinero del narcotráfico. Su divorcio destapó una cloaca. Esa tarde, Carmen se hospedó en un hotel modesto de la colonia Doctores, registrándose con nombre falso. Patricia había insistido en que no regresara a su departamento hasta que la situación se calmara. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, sonó su teléfono celular. «Carmen, soy Lucía. Hermana, ¿cómo estás?» «Muy mal, Carmen. Papá está en el hospital». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué pasó?» «Unos hombres fueron al rancho. Le dijeron que tenía que convencerte de que dejaras en paz a tu exesposo, o toda la familia íbamos a tener problemas. Papá se puso muy mal del corazón». «¿Está grave?» «Los doctores dicen que fue un infarto leve, pero está muy asustado». «Carmen, esos hombres dieron mucho miedo. Traían camionetas nuevas y hablaban como narcos». Carmen se dejó caer en la cama del hotel, abrumada por la culpa y la impotencia. «Lucía, dile a papá que no se preocupe. Yo voy a arreglar esto». «¿Vas a regresar con Roberto?» «No, hermana. Voy a terminar lo que empecé, pero de una manera que no los ponga en peligro». Después de colgar, Carmen lloró durante horas. Nunca había imaginado que buscar justicia pondría en riesgo a su familia. Llamó a Patricia. «Licenciada, amenazaron a mi familia. Mi papá está en el hospital. Carmen, lo siento mucho. Esto ya se salió de control. ¿Qué hacemos?» «Tenemos dos opciones: retirarnos ahora y dejar que Roberto gane, o acelerar el proceso y golpear fuerte antes de que nos golpeen a nosotras». «¿Qué quiere decir con golpear fuerte?» «El licenciado Vargas tiene evidencia suficiente para arrestar a Roberto mañana mismo. Si lo hacemos, ya no podrá intimidar a nadie». Carmen pensó en su padre en el hospital, en las amenazas, en los años de humillación. «Hagámoslo». Esa noche, en su oficina blindada de Santa Fe, Roberto recibía el informe de sus investigadores. «Jefe, la vieja ya se escondió en un hotel. Sus papás están muy asustados después de la visita que les hicimos». «Perfecto. ¿Y la abogada?» «También está nerviosa. Recibió las flores que le mandamos». Roberto sonrió con satisfacción. «Excelente. En unos días ambas van a suplicar que las dejemos en paz». Pero su satisfacción duró poco. Su secretaria entró corriendo. «Señor Mendoza, hay agentes de la policía ministerial afuera. Dicen que traen una orden de arresto». Roberto palideció. «Eso es imposible. Llama inmediatamente al licenciado Aguilar». Pero era demasiado tarde. Los agentes ya estaban subiendo. El comandante Jiménez, un hombre corpulento con 20 años de experiencia, entró con la orden en la mano. «Roberto Mendoza Villarreal, queda usted arrestado por los delitos de lavado de dinero, soborno y asociación delictuosa. Esto es un error. Yo tengo contactos. No pueden arrestarme sin más. Señor Mendoza, tenemos evidencia suficiente para procesarlo. Puede hacer su llamada telefónica desde la comandancia». Mientras Roberto era esposado y sacado de su oficina, empleados y socios lo veían con asombro. El empresario exitoso e intimidante ahora lucía como lo que realmente era, un delincuente arrestado. En el hotel, Carmen vio las noticias en la televisión. Los medios ya habían llegado a la oficina de Roberto, filmando su arresto. El empresario Roberto Mendoza, dueño de Constructora Mendoza, fue arrestado esta tarde por presuntos vínculos con lavado de dinero y corrupción. Las investigaciones comenzaron a raíz de una demanda de divorcio presentada por su exesposa. Carmen apagó la televisión y se quedó en silencio. Después de meses de sentirse pequeña e insignificante, de pronto se daba cuenta de que su valentía había destapado algo mucho más grande que su matrimonio fallido. Su teléfono sonó. Era Patricia. «Carmen, ¿viste las noticias?» «Sí, licenciada. No puedo creer que todo esto haya salido de nuestro divorcio». Roberto subestimó a la mujer equivocada. Su abuso y su arrogancia lo llevaron a cometer errores que terminaron exponiendo toda su red criminal. ¿Qué pasa ahora con el divorcio? Con Roberto arrestado, el proceso será mucho más simple. Además, con los bienes que van a embargar por lavado de dinero,
Usted tiene derecho a reclamar lo que legalmente le corresponde. ¿Cuánto podría ser? Millones de pesos, Carmen. La casa, los autos, las cuentas bancarias. Todo lo que se adquirió durante el matrimonio con dinero ilícito le pertenece legalmente. Carmen se quedó callada, procesando la información. ¿Carmen? ¿Está ahí? Sí, licenciada. Solo estoy pensando que hace 6 meses yo era una mujer que no tenía ni 500 pesos para pagar un abogado. Y ahora es una mujer que tuvo el valor de enfrentar a un criminal poderoso y ganó. Al día siguiente los medios nacionales cubrían el caso. La mujer valiente que destapó red de corrupción millonaria. David contra Goliat. Cómo un divorcio expuso el lavado de dinero. Carmen se convirtió, sin buscarlo, en símbolo de resistencia femenina. Decenas de mujeres llegaron al despacho de Patricia buscando ayuda para enfrentar a esposos abusivos. Pero la historia aún no terminaba. En el reclusorio, Roberto recibía la visita de Arturo Salinas. «Te advertí que mantuvieras perfil bajo», le dijo el ingeniero con voz helada. «Don Arturo, consiga que me saquen de aquí. Tengo dinero suficiente para comprar al juez que sea necesario». «Roberto, tu problema ya no es legal. Tu problema es que expusiste a toda la organización. Hay gente muy poderosa que está muy molesta contigo». Roberto sintió miedo real por primera vez. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que tu exesposa no va a ser el único problema que tengas que enfrentar». Salinas se levantó para irse. «¿Me van a ayudar o no?» «Roberto, tu utilidad para nosotros terminó. A partir de ahora estás solo». Mientras tanto, Carmen regresaba por primera vez a su departamento, acompañada por agentes de protección. El lugar había sido limpiado y las cerraduras cambiadas. La señora Esperanza la recibió con un abrazo. «Hijita, te vi en la televisión. Qué orgullosa estoy de ti». «Gracias, señora Esperanza. Sin su apoyo nunca habría podido llegar hasta aquí. Las mujeres tenemos que ser valientes, hijita. Mi abuela siempre decía que cuando una mujer decide defenderse, no hay hombre que la pueda detener». Esa noche, Carmen preparó tamales como lo había hecho durante años, pero esta vez con un sentimiento completamente diferente. Ya no era la esposa sumisa que trabajaba para darle dinero a su esposo abusivo. Era una mujer libre que había recuperado su dignidad. Su teléfono sonó. Era su hermana Lucía. «Carmen, papá ya está mejor. Los doctores dicen que se va a recuperar completamente». «¿Y cómo se siente él sobre todo lo que pasó?» Al principio estaba asustado, pero cuando vio las noticias y entendió que Roberto era un delincuente, cambió de opinión. Ahora dice que está orgulloso de tener una hija tan valiente. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. ¿Puedo hablar con él? «Carmen», escuchó la voz débil pero alegre de su padre. «Hija, perdóname por no apoyarte antes. Pensé que Roberto era un buen hombre, pero ahora veo que era un lobo disfrazado. Papá, no se preocupe. Lo importante es que ya pasó todo. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Mostraste que las mujeres de esta familia tenemos carácter». La semana siguiente se reanudó la audiencia de divorcio. La sala estaba llena de periodistas y curiosos. Roberto llegó esposado y con uniforme de reclusorio, muy diferente al hombre arrogante del primer día. La jueza Herrera revisó los nuevos elementos del caso. «Señor Mendoza, ¿entiende que su situación legal ha cambiado drásticamente?» Roberto, sin su abogado de lujo y representado ahora por un defensor público, respondió con voz apagada. «Sí, señora jueza. ¿Desea oponerse a las pretensiones de su exesposa?» Roberto miró a Carmen. Ella lo observaba sin rencor, pero también sin miedo. Ya no era la mujer que él había intimidado durante años. «No, señora jueza, no tengo objeciones». Patricia se levantó. «Señora jueza, solicitamos que se declare el divorcio con disolución de la sociedad conyugal, compensación económica por daños morales, y que se reconozca el derecho de la señora Carmen sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, que no estén afectados por el proceso penal. ¿Alguna objeción, defensor?» El defensor público revisó rápidamente sus notas. «Ninguna, señora jueza. Mi cliente acepta todas las pretensiones». La jueza Herrera se puso de pie.
Habiendo escuchado a las partes y revisado las pruebas presentadas, este tribunal declara disuelto el matrimonio entre Roberto Mendoza Villarreal y Carmen Contreras de Mendoza. Se declara la disolución de la sociedad conyugal con división equitativa de bienes. Se condena al señor Mendoza al pago de daños morales por la cantidad de 500,000 pesos. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Había ganado no solo su libertad, sino también justicia económica. Además, continuó la jueza, este tribunal felicita a la señora Carmen por su valentía al denunciar actos que han resultado en el descubrimiento de una red criminal de grandes proporciones. Su valor ha servido no solo para obtener justicia personal, sino para proteger a la sociedad de actividades delictivas. El martillo sonó por última vez. Se levanta la sesión. Los periodistas se abalanzaron sobre Carmen, pero Patricia la protegió mientras salían del juzgado. Señora Carmen, ¿cómo se siente? ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en situación similar? ¿Tenía idea de que su esposo estaba involucrado en actividades criminales? Carmen se detuvo en las escaleras del juzgado y decidió hablar. Solo quiero decir que ninguna mujer tiene que soportar abuso, humillaciones o maltrato. No importa si el hombre tiene dinero, poder o contactos. Todas merecemos respeto y dignidad. ¿Qué planes tiene ahora? Voy a seguir haciendo lo que sé hacer, trabajar honradamente, y voy a ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo que yo pasé. 3 meses después, Carmen abrió Antojitos Doña Carmen, un pequeño restaurante en la colonia Doctores. Con el dinero de la compensación y su parte de los bienes matrimoniales, había logrado realizar el sueño que tenía desde niña. Patricia se había convertido en su socia y amiga. Juntas habían creado también una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. El restaurante estaba lleno durante el almuerzo. Carmen cocinaba en la cocina abierta, visible para todos los clientes, preparando los mismos tamales y guisados que había hecho durante años, pero ahora con una sonrisa genuina. La señora Esperanza llegó como todos los días a las 2 de la tarde, ocupando su mesa favorita. ¿Cómo vamos hoy, hijita? Muy bien, señora Esperanza. Ya vendimos todo el pozole y solo quedan 5 órdenes de tamales. Me da mucho gusto verte así, feliz y realizada. Siempre supe que eras una mujer fuerte. Carmen se sentó un momento con su vecina y amiga. A veces pienso en todo lo que pasé y no puedo creer que sea la misma persona. Es que antes eras una mujer dormida y ahora estás despierta. Cuando una mujer despierta no hay quien la detenga. Esa tarde, mientras cerraba el restaurante, Carmen recibió una llamada de Lucía. Hermana, tengo noticias de Roberto. Carmen sintió un pequeño nudo en el estómago. Había tratado de no pensar en él desde el divorcio. ¿Qué pasó? Salió en las noticias. Lo encontraron muerto en su celda. Dicen que fue suicidio, pero hay rumores de que lo mataron para que no declarara contra gente más poderosa. Carmen se quedó callada largo rato. ¿Estás bien?, preguntó Lucía. Sí, hermana. Es triste que haya terminado así, pero él eligió el camino que lo llevó ahí. ¿Sientes algo? Carmen pensó honestamente en la pregunta. Lástima. Lástima por el hombre que pudo haber sido si no hubiera elegido el abuso y la criminalidad. Pero no culpa ni tristeza. Su destino fue consecuencia de sus decisiones. Esa noche, Carmen cerró el restaurante y caminó tranquilamente hacia su nuevo departamento en la colonia Roma Norte. Ya no tenía miedo de caminar sola por las calles. En su bolsa llevaba las ganancias del día. 2,500 pesos ganados honradamente, con su propio esfuerzo, sin depender de nadie, sin que nadie se los quitara. Se detuvo frente a un espejo en un aparador y se miró. Ya no era la mujer asustada que había llegado al despacho de Patricia con 500 pesos arrugados. Era una empresaria exitosa, una mujer libre, una sobreviviente que había convertido su dolor en fortaleza. Al llegar a su edificio, el portero la saludó con respeto. Buenas noches, señora Carmen. ¿Cómo le fue hoy? Muy bien, don Miguel. Mañana le llevo tamales de dulce para usted y su esposa. Ay, señora, muy amable. Mi mujer siempre dice que sus tamales son los mejores de toda la ciudad. Carmen subió a su departamento
un espacio cómodo y luminoso que había decorado con sus propios gustos por primera vez en su vida. En la sala tenía enmarcado el artículo de periódico que hablaba de su caso, la mujer valiente que destapó red de corrupción. Se sirvió un café y se sentó en su sofá favorito. En unos días tendría la audiencia final donde el juez determinaría la cantidad exacta de dinero que le correspondía de los bienes embargados a Roberto. Los abogados estimaban que serían varios millones de pesos, pero Carmen sabía que lo más valioso que había ganado no era dinero. Era su dignidad, su libertad, y la certeza de que ningún hombre volvería a maltratarla nunca más. Su teléfono sonó. Era Patricia. «Carmen, ¿viste las noticias sobre Roberto?» «Sí, licenciada. Lucía me contó. ¿Cómo te sientes?» «Tranquila. Triste por cómo terminó, pero tranquila. Su historia terminó. La mía apenas comienza. Me da mucho gusto escucharte hablar así. ¿Nos vemos mañana para revisar los últimos detalles del caso?» «Por supuesto. Y licenciada, gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía. Carmen, tú hiciste todo el trabajo difícil. Yo solo te ayudé a encontrar las herramientas legales». Después de colgar, Carmen se preparó para dormir. Al apagar las luces, pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo situaciones similares a la que ella había vivido. Mujeres asustadas, humilladas, que creían que no tenían opciones. Se prometió a sí misma que dedicaría parte de su vida a ayudarlas, a mostrarles que sí era posible salir del círculo de abuso, que sí se podía enfrentar a hombres poderosos y ganar. Porque si Carmen Contreras, una mujer humilde de Michoacán que había llegado a la ciudad sin nada, había podido vencer a Roberto Mendoza y su red de corrupción, cualquier mujer podía encontrar la fuerza para defenderse. Y con ese pensamiento, se durmió tranquila por primera vez en años, sabiendo que había recuperado no solo su libertad, sino también su poder. 6 meses después de la muerte de Roberto, Carmen se había convertido en una figura reconocida en la Ciudad de México. Su restaurante, Antojitos Doña Carmen, era ahora un negocio próspero que empleaba a 12 personas, todas mujeres que habían pasado por situaciones similares de violencia doméstica. La mañana del lunes, Carmen llegó temprano como siempre para supervisar la preparación de los ingredientes. Mientras revisaba la calidad de los chiles para el mole, sonó el teléfono del restaurante. «Antojitos Doña Carmen, buenos días. Señora Carmen Contreras, habla la licenciada Mónica Herrera del DIF Nacional. Tenemos una propuesta muy importante que hacerle». Carmen se intrigó. El DIF Nacional era una institución de gran prestigio. «Dígame, licenciada. Queremos invitarla a formar parte de un programa nacional de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Su historia se ha vuelto emblemática, y creemos que su testimonio podría ayudar a miles de mujeres en todo el país». Carmen sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. ¿En qué consistiría exactamente? Conferencias en universidades, participación en campañas publicitarias, asesoría para el desarrollo de políticas públicas. El programa tiene un presupuesto de 50 millones de pesos y alcance nacional. Después de la llamada, Carmen se sentó en su pequeña oficina al fondo del restaurante. La niña que había llegado de Michoacán sin conocer las calles de la capital, ahora era requerida por instituciones gubernamentales. Patricia llegó a la hora del almuerzo, como había hecho costumbre durante estos meses. «¿Te ves pensativa? ¿Algo malo?» Carmen le contó sobre la propuesta del DIF. «Es una oportunidad increíble, Carmen. Podrías impactar la vida de miles de mujeres. Pero también me da miedo. Nunca he hablado en público, no estudié más allá de la secundaria. Y tú tienes algo que ningún académico puede enseñar: experiencia real. Viviste en carne propia lo que estas mujeres están viviendo». Carmen asintió, pero aún se veía insegura. «Además», continuó Patricia, «ya no eres la mujer asustada de hace un año. Eres empresaria, empleadora, has manejado medios de comunicación. Tienes más experiencia de liderazgo que muchos políticos». Esa tarde, Carmen recibió una visita inesperada. Una mujer joven, de unos 25 años, entró al restaurante cargando a un bebé. «Señora Carmen, soy Alejandra Ruiz. Vi su historia en la televisión y
Necesito ayuda. Carmen inmediatamente reconoció la mirada, la misma desesperación y miedo que ella había tenido meses atrás. Siéntese, por favor. ¿Ya almorzó? Le traigo algo mientras platicamos. No tengo dinero para pagar. Aquí nadie que necesite ayuda se va sin comer. Mientras Alejandra comía pozole con la ansiedad de quien no ha probado alimento en horas, le contó su historia. Su esposo, un policía, la golpeaba constantemente y le quitaba el dinero que ganaba limpiando casas. El día anterior la había amenazado con quitarle al bebé si lo denunciaba. No sé qué hacer. No tengo familia en la ciudad. No tengo dónde quedarme con mi hijo. Carmen escuchaba sintiendo un nudo en la garganta. Era como verse a sí misma un año atrás. Alejandra, ¿usted quiere salir de esa situación? Sí, pero tengo miedo. Mi esposo dice que tiene contactos en la policía que si lo denuncio me va a ir peor. Carmen se levantó y regresó con una tarjeta. Esta es la licenciada Patricia Morales. Es la mejor abogada de familia de la ciudad. Mañana mismo vamos las 3 al Ministerio Público. Pero señora, yo no tengo dinero para pagar un abogado. Alejandra, míreme bien. Hace un año yo estaba exactamente en su lugar. Sin dinero, sin apoyo, muerta de miedo. Hoy tengo mi propio negocio y voy a ayudar a miles de mujeres más. Si yo pude, usted también puede. Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandra. ¿De verdad me van a ayudar? No solo yo. Tenemos una red completa de apoyo. Abogadas, psicólogas, refugios seguros, oportunidades de trabajo. Ya no está sola. Esa noche Carmen llamó a Patricia para contarle sobre Alejandra. ¿Sabes qué significa esto?, le dijo Patricia. Que tu restaurante se está convirtiendo en refugio informal para mujeres maltratadas. No había pensado en eso. Carmen, creo que es momento de que formalices esto. Podrías crear una asociación civil, tener un refugio propio, ofrecer servicios integrales. ¿Crees que esté lista para algo así? Más que lista. Y con la propuesta del DIF tendrías respaldo gubernamental. Al día siguiente, Carmen acompañó a Alejandra al Ministerio Público. El contraste era notable. Un año antes, ella había llegado ahí como víctima asustada. Ahora llegaba como defensora empoderada. El licenciado Vargas, el mismo Ministerio Público que había manejado su caso, las recibió con respeto. Señora Carmen, qué gusto verla. He seguido su historia y me da mucho gusto ver cómo ha prosperado. Licenciado, le presento a Alejandra. Está en una situación similar a la que yo viví. Vargas revisó la denuncia de Alejandra con seriedad. Señora Alejandra, vamos a girar inmediatamente la orden de protección. Y sobre el tema de la custodia del menor, no se preocupe. Los jueces ya no son tan permisivos con padres violentos. Carmen se sintió satisfecha al ver cómo Alejandra gradualmente recuperaba la esperanza durante la audiencia. Una semana después, Carmen decidió aceptar la propuesta del DIF. Su primera conferencia sería en la Universidad Nacional Autónoma de México, frente a 500 estudiantes de Derecho y Trabajo Social. La noche anterior, no pudo dormir. Se levantó varias veces a practicar frente al espejo, repasando las palabras que quería decir. Carmen, no estás dando una clase de derecho, se decía a sí misma. Solo vas a contar tu historia. El auditorio de la facultad estaba completamente lleno. Carmen subió al pódium vestida con un traje azul marino elegante pero sobrio, muy diferente a la mujer humilde que había llegado al despacho de Patricia un año atrás. Buenos días. Mi nombre es Carmen Contreras y hace un año yo era una mujer que creía que no valía nada. Su voz temblaba ligeramente, pero conforme continuó hablando fue ganando confianza. Muchas de ustedes estudian leyes para hacer justicia. Yo no estudié leyes, pero aprendí que la justicia no se estudia en los libros. Se vive, se pelea, se conquista. Los estudiantes escuchaban en silencio absoluto. Cuando me casé con Roberto Mendoza, pensé que había ganado la lotería. Un hombre exitoso, con dinero que me sacaba de la pobreza. No sabía que me estaba metiendo en una cárcel de oro. Carmen contó su historia completa. Las humillaciones, el trabajo no reconocido, las amenazas, el miedo y finalmente, la decisión de buscar ayuda.
La diferencia entre ser víctima y ser sobreviviente no está en la situación que vives, sino en la decisión que tomas. Yo decidí dejar de ser víctima. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Varios estudiantes se acercaron con lágrimas en los ojos. «Señora Carmen», le dijo una joven, «mi mamá está pasando por algo similar. ¿Podría darme su número para que la llame?» «Por supuesto, hija, y dígale que no está sola». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividades. Carmen participó en campañas nacionales de televisión, dio conferencias en 20 ciudades del país y apareció en la portada de 3 revistas importantes. Pero el proyecto que más la emocionaba era la construcción del Centro Carmen Contreras, un refugio integral para mujeres víctimas de violencia que estaría ubicado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en la colonia Doctores. El centro tendría refugio temporal, asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, guardería para los hijos de las usuarias y talleres de capacitación laboral. Va a ser el refugio más completo del país, le explicaba Patricia mientras revisaban los planos arquitectónicos. Capacidad para 50 familias, con todas las medidas de seguridad necesarias. A veces no puedo creer que esto sea real, decía Carmen. Hace 2 años yo estaba pidiendo prestado para el camión y ahora estoy construyendo un centro de ayuda. Es real porque te lo ganaste, Carmen, con tu valor, con tu trabajo, con tu decisión de no quedarte callada. El día de la inauguración del centro llegó en diciembre, casi 2 años después del divorcio. Asistieron funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones internacionales, periodistas y, lo más importante para Carmen, decenas de mujeres que habían sido beneficiadas por su trabajo. Alejandra, que ahora trabajaba como coordinadora del área de recepción del centro, presentó a Carmen ante la audiencia. La mujer que van a escuchar no solo cambió su propia vida, cambió la mía, la de mis compañeras y la de miles de mujeres en todo el país. Señoras y señores, Carmen Contreras. Carmen subió al templete instalado en el patio principal del centro. Frente a ella estaban las instalaciones que representaban todo lo que había construido desde aquel día terrible en que Roberto la humilló por última vez. Hace exactamente 2 años, yo era una mujer que creía que su valor dependía de la aprobación de un hombre. Hoy inauguro un centro que ayudará a miles de mujeres a descubrir que su valor solo depende de ellas mismas. La multitud aplaudió, pero Carmen levantó la mano pidiendo silencio. Este centro no es solo mío. Es de cada mujer que tuvo el valor de denunciar, de cada vecina que apoyó a una amiga maltratada, de cada abogada que defendió a una víctima sin recursos, de cada juez que hizo justicia sin importar el poder económico del agresor. Carmen miró hacia donde estaba la señora Esperanza, ahora de 75 años pero aún fuerte, quien había venido especialmente para la inauguración. Es de la señora Esperanza, que me enseñó que las mujeres nos tenemos que cuidar unas a otras. La señora Esperanza se limpió las lágrimas con su pañuelo. Es de la licenciada Patricia Morales, que me demostró que la ley puede ser instrumento de justicia cuando la usan personas honestas. Patricia sonrió desde el público, orgullosa de su amiga y ex cliente. Pero sobre todo, es de cada mujer que en este momento está viviendo violencia y cree que no tiene salida. Para ella quiero decir, sí hay salida, sí hay esperanza, sí se puede empezar de nuevo. Carmen hizo una pausa y miró directamente a las cámaras de televisión. A los hombres que maltratan a sus esposas o parejas, quiero decirles algo muy claro. Ya no estamos solas, ya no tenemos miedo. Y ya no vamos a permitir que nos lastimen. El aplauso fue ensordecedor. Carmen cortó el listón inaugural y oficialmente abrió las puertas del centro que llevaría su nombre. Esa noche, en la fiesta de inauguración que se celebró en su restaurante, Carmen reflexionaba sobre el camino recorrido. El lugar estaba lleno de las personas que habían sido importantes en su transformación. Patricia, la señora Esperanza, Alejandra, las empleadas del restaurante, funcionarios del gobierno y periodistas que habían seguido su historia. Su hermana Lucía había venido desde Michoacán con sus padres. Don Aurelio, su padre, ahora de 70 años y completamente recuperado del infarto,
Se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. Hija, perdóname por no haberte apoyado desde el principio. Yo vengo de una generación donde creíamos que las mujeres tenían que aguantar todo. Pero tú me enseñaste que estar equivocado no es motivo para seguir estándolo. Papá, lo importante es que estamos juntos ahora. Estoy muy orgulloso de ti, Carmen. Más orgulloso de lo que jamás estuve de cualquier cosa en mi vida. La señora Esperanza, que había bebido un par de copas de champán y estaba más emotiva de lo usual, tomó el micrófono. Quiero decir unas palabras sobre mi vecina Carmen, gritó con voz un poco gangosa. Cuando la conocí era una niña asustada, pero yo siempre supe que adentro tenía el corazón de una leona, y las leonas no se dejan vencer. Todo el restaurante aplaudió y gritó, ¡salud!, al mismo tiempo. Patricia se acercó a Carmen mientras la fiesta continuaba. ¿Cómo te sientes en esta noche tan especial? Carmen miró alrededor. Su restaurante próspero, sus empleadas felices, el centro que acababa de inaugurar, las personas que la querían y respetaban. Me siento en paz, Patricia. Por primera vez en mi vida, me siento completamente en paz. ¿Sabes qué es lo más impresionante de tu historia? ¿Qué? Que no buscabas ser heroína. Solo buscabas justicia para ti, y terminaste siendo inspiración para miles de mujeres. Carmen sonrió. Es que la justicia no es algo personal. Cuando una mujer se defiende, está defendiendo a todas las demás. Esa frase debería estar grabada en la entrada del centro. No es mala idea. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Carmen se quedó sola en su restaurante, limpiando las mesas y recogiendo los últimos restos de la celebración. Era un ritual que disfrutaba. El silencio después de la alegría, el momento de reflexión después de la acción. Mientras guardaba las sillas, pensó en Roberto. Era extraño, pero ya no sentía rencor hacia él. Sentía lástima por el hombre que había sido tan inseguro que necesitaba humillar a otros para sentirse poderoso. Tan vacío que confundía el dinero con el valor personal. Tan cobarde que prefirió la criminalidad antes que enfrentar sus defectos. Pero también sentía gratitud. Si Roberto no hubiera sido tan cruel, tan abusivo, tan arrogante, ella nunca habría encontrado la fuerza para defenderse. Su maldad había sido el catalizador de su transformación. Cerró la puerta del restaurante y caminó lentamente hacia su departamento. Las calles de la colonia Doctores ya no le daban miedo. Era su territorio ahora, el lugar donde había construido su nueva vida. Al llegar a su edificio, el portero la saludó como siempre. Buenas noches, señora Carmen. ¿Cómo estuvo la inauguración? Muy bonita, don Miguel. Mañana le llevo fotos. Ay, señora, qué orgullo tenemos todos de usted. Mi esposa siempre dice que es un ejemplo para las mujeres de todo el país. Carmen sonrió y subió a su departamento. Ya no era el lugar modesto donde se había refugiado huyendo de Roberto. Ahora era un hogar cómodo y acogedor, decorado con sus gustos, lleno de plantas, fotografías de sus logros y libros que había empezado a leer para educarse. Se sirvió una taza de té y se sentó en su balcón, desde donde podía ver las luces de la ciudad. En la distancia se distinguía el edificio del tribunal donde todo había comenzado, donde una mujer asustada había dado el primer paso hacia su libertad. Su teléfono celular vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Carmen, soy María González de Guadalajara. Vi su historia en las noticias y quiero decirle que mañana voy a denunciar a mi esposo que me golpea. Si usted pudo, yo también puedo. Gracias por darme valor. Carmen sonrió y respondió inmediatamente. María, tiene razón. Usted también puede. Si necesita ayuda, aquí estoy. No está sola. Carmen. Esa noche, Carmen durmió profundamente, sabiendo que su historia había trascendido su propia vida para convertirse en esperanza para otras mujeres. Y en algún lugar de Guadalajara, una mujer llamada María González terminaba de empacar una maleta, preparándose para dar el paso más valiente de su vida, inspirada por la historia de una mujer que había demostrado que sí era posible empezar de nuevo. La transformación de Carmen Contreras estaba completa, pero su impacto apenas comenzaba. 5 años después de aquel primer día en el juzgado,
Carmen Contreras se había convertido en una figura nacional. El Centro Carmen Contreras había ayudado a más de 3.000 mujeres. Su fundación operaba en 15 estados del país y acababa de recibir una invitación que la llenaba de orgullo y nerviosismo a la vez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la había convocado para participar en la redacción de una nueva ley integral contra la violencia de género. Carmen sería la única persona sin formación jurídica en el comité, pero su experiencia práctica era considerada invaluable. La mañana del lunes, Carmen llegó al imponente edificio de la Suprema Corte, vestida con un traje sastre negro y portando un maletín de piel que Patricia le había regalado. Ya no era la mujer humilde que llegaba con 500 pesos arrugados. Ahora era una empresaria exitosa y activista reconocida internacionalmente. En la sala de juntas la esperaban 12 magistrados académicos y especialistas en derecho familiar. Carmen reconoció a algunos de los rostros más respetados del sistema judicial mexicano. Señora Contreras, la saludó el ministro presidente. Es un honor tenerla aquí. Su experiencia será fundamental para que esta ley realmente funcione en la práctica. Carmen tomó asiento sintiendo el peso de la responsabilidad. En esa mesa se discutirían leyes que afectarían la vida de millones de mujeres mexicanas. Señores magistrados, agradezco la invitación. Espero que mi experiencia personal pueda aportar perspectivas que complementen su sabiduría jurídica. Durante las siguientes semanas, Carmen participó en intensas sesiones de trabajo. Su voz fue especialmente importante al señalar las fallas del sistema actual: refugios insuficientes, procesos legales lentos, falta de seguimiento a las órdenes de protección. El problema no son las leyes, argumentaba Carmen en una sesión. El problema es que las leyes se escriben desde el escritorio, sin conocer la realidad de una mujer que llega golpeada al Ministerio Público a las 2 de la mañana. Sus intervenciones eran directas, sin tecnicismos, pero cargadas de autoridad moral que incluso los magistrados más experimentados respetaban. Mientras tanto, el restaurante seguía prosperando bajo la administración de Alejandra, quien se había convertido en la gerente general. Carmen había descubierto que tenía talento para delegar responsabilidades, algo impensable en sus años de sumisión con Roberto. Una tarde, mientras revisaba los borradores de la nueva ley en su oficina del centro, recibió una visita inesperada. La secretaria anunció que una mujer mayor solicitaba verla urgentemente. Señora Carmen, soy Esperanza Mendoza, madre de Roberto. Carmen sintió un escalofrío. La mujer frente a ella tenía unos 70 años, vestía de negro riguroso y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Señora Mendoza, siéntese por favor. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer mayor respiró profundamente antes de hablar. Vengo a pedirle perdón por mi hijo. Sé que eso no puede borrar el daño que le hizo, pero necesitaba decírselo personalmente. Carmen se sorprendió por la humildad en la voz de quien había sido su suegra. Yo sabía que Roberto maltrataba a las mujeres, continuó doña Esperanza. Lo sabía desde que era niño. Cómo trataba a las empleadas domésticas, cómo hablaba de las mujeres. Pero nunca hice nada para detenerlo. Señora Mendoza, usted no es responsable de las decisiones de su hijo adulto. Sí lo soy, en parte. Yo lo crié pensando que los hombres podían hacer lo que quisieran con las mujeres, que el dinero les daba derecho a maltratar. Me equivoqué terriblemente. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de la mujer. Cuando vi en las noticias todo lo que usted había logrado, todo el bien que está haciendo, entendí que mi hijo destruyó a una mujer extraordinaria. O mejor dicho, trató de destruirla. Pero usted resultó más fuerte que su maldad. Carmen sintió una mezcla de compasión y tristeza. Señora, su hijo tomó sus propias decisiones. Usted no puede cargar con esa culpa. Quiero hacer algo para reparar el daño. No tengo mucho dinero, pero tengo una casa en Coyoacán que quiero donar a su fundación. Es lo menos que puedo hacer. Carmen se quedó sin palabras. La propiedad que doña Esperanza mencionaba valía varios millones de pesos. No es necesario que haga eso, señora. Sí es necesario. Para mi conciencia. Para honrar la memoria de lo que mi hijo pudo haber sido si hubiera elegido ser mejor persona. 2 meses después,
Se firmó la donación. La casa de Coyoacán se convirtió en el Centro de Rehabilitación Esperanza, especializado en terapia para hombres violentos que querían cambiar su conducta. Carmen insistió en que llevara el nombre de Doña Esperanza, no el de Roberto. Es justo, le explicó a Patricia. Ella está haciendo lo correcto al final de su vida. Su hijo eligió el camino equivocado, pero ella puede elegir el correcto. La inauguración del centro de rehabilitación fue menos mediática que otros eventos, pero igual de significativa. Asistieron psicólogos especializados, trabajadores sociales y, sorprendentemente, varios hombres que habían sido denunciados por violencia y buscaban ayuda profesional. Este centro representa algo revolucionario, explicaba Carmen a los asistentes. Por primera vez estamos atacando el problema de raíz, la mentalidad machista que produce hombres violentos. El doctor Raúl Hernández, psicólogo especializado en masculinidad tóxica, dirigiría el programa. La violencia de género no se detiene solo castigando a los agresores, explicaba. Se detiene educando a los hombres sobre formas saludables de relacionarse, sobre el respeto, sobre la igualdad real. Entre los primeros usuarios del centro estaba un joven de 25 años llamado David, que había golpeado a su novia después de una discusión, y ella lo había denunciado. Yo pensaba que era normal gritar y empujar cuando uno está enojado, confesaba David en la primera sesión grupal. Mi papá lo hacía, mis tíos lo hacían. Pero cuando vi a mi novia llorando con el labio roto, entendí que yo era un monstruo. Carmen asistía ocasionalmente a estas sesiones como observadora. Le parecía importante entender la mentalidad de los agresores para diseñar mejores programas de prevención. ¿Qué sientes cuando ves a estos hombres tratando de cambiar?, le preguntó Patricia después de una de estas visitas. Esperanza, respondió Carmen sin dudar. Esperanza de que las futuras generaciones de mujeres no tengan que pasar por lo que nosotras pasamos. ¿Crees que Roberto podría haber cambiado si hubiera buscado ayuda? Carmen pensó largo rato antes de responder. No lo sé. Tal vez sí, si hubiera reconocido que tenía un problema. Pero Roberto nunca creyó que estaba mal. Hasta el final pensó que era la víctima. Mientras tanto, la nueva ley integral contra la violencia de género había sido aprobada por el Congreso y entraría en vigor el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Carmen había sido invitada a la ceremonia de promulgación en Los Pinos, donde el presidente de la República firmaría la ley en presencia de organizaciones civiles y medios de comunicación. La noche anterior a la ceremonia, Carmen se encontraba en su departamento revisando el discurso que daría al día siguiente. Su teléfono sonó. Era Patricia. Carmen, ¿viste las noticias de esta tarde? No, he estado preparando mi discurso. ¿Qué pasó? Encontraron muerto a Arturo Salinas, el ingeniero. Lo mataron en su casa de Las Lomas. Carmen sintió un escalofrío. Salinas había sido el cerebro detrás de la red de corrupción de Roberto, pero había logrado evadir la justicia durante años. ¿Quién lo mató? Aún no se sabe, pero los periodistas especulan que fueron sus propios socios. Aparentemente iba a declarar como testigo protegido en otro caso de corrupción. Carmen se quedó pensativa. Patricia, ¿crees que mi caso tuvo algo que ver con esto? Indirectamente sí. Cuando Roberto fue arrestado, toda la red se desestabilizó. Unos traicionaron a otros, algunos huyeron del país, otros fueron asesinados. Tu valentía no solo te liberó a ti, desató una cadena de eventos que destrozó toda una organización criminal. Es extraño pensar que todo comenzó con un simple divorcio. No fue un simple divorcio, Carmen. Fue una mujer que se negó a seguir siendo víctima. Al día siguiente, Carmen llegó a Los Pinos vestida con un traje blanco que simbolizaba un nuevo comienzo. En el salón de ceremonias estaban presentes los principales funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones internacionales y medios de comunicación de todo el país. Cuando llegó su turno de hablar, Carmen subió al pódium con la confianza que había desarrollado durante años de lucha. Señor presidente, señoras y señores, hace exactamente 5 años yo era una mujer que creía que la violencia era parte normal del matrimonio.
Hoy estoy aquí para firmar una ley que protegerá a millones de mujeres que están viviendo lo que yo viví. La audiencia escuchaba en silencio respetuoso. Esta ley lleva el sudor de miles de mujeres que tuvieron el valor de denunciar, las lágrimas de otras tantas que no pudieron hacerlo, y la esperanza de las que vendrán después de nosotras. Carmen hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Pero las leyes solo funcionan si las aplicamos, si los jueces las respetan, si los policías las cumplen, si la sociedad las respalda. Una ley en el papel no salva vidas. La voluntad de aplicarla sí. El aplauso fue prolongado. Carmen regresó a su lugar sintiendo que había cumplido una misión que ni siquiera sabía que tenía cuando comenzó su lucha personal. Después de la ceremonia, mientras caminaba por los jardines de los pinos, Carmen recibió una llamada de Alejandra. «Carmen, tienes que regresar al centro urgentemente. Llegó una mujer con sus 3 hijos. Está muy golpeada y dice que solo confía en ti». Carmen inmediatamente pidió a su chofer que la llevara al centro. Algunas batallas se peleaban en palacios presidenciales, otras en refugios nocturnos. Al llegar encontró a una mujer de unos 30 años con moretones visibles en el rostro, abrazando a 3 niños pequeños que la miraban con los ojos llenos de terror. «Señora Carmen, soy Rocío Herrera. Vi su historia en internet y pensé que tal vez usted podría ayudarme». Carmen se arrodilló para estar a la altura de los niños. «Hola, pequeños, ¿cómo se llaman?» El mayor, de unos 8 años, respondió tímidamente. «Yo soy Juanito, ella es María y él es Pedrito». «Muy bien, Juanito. ¿Tienen hambre? Aquí tenemos comida muy rica». Mientras Alejandra se llevaba a los niños a cenar, Carmen se sentó con Rocío para escuchar su historia. Era tristemente familiar. Esposo violento, amenazas, aislamiento de la familia, miedo constante. «Señora Carmen, mi esposo dice que me va a matar si lo denuncio. Dice que tiene contactos en la policía». Carmen sintió un déjà vu terrible. «Rocío, míreme bien. Hace 5 años yo estaba exactamente donde usted está ahora. Con miedo, sin dinero, creyendo que no tenía salida». Le mostró una fotografía de la ceremonia presidencial de esa mañana. «Esta mañana firmé una ley nacional contra la violencia. Si yo pude llegar de víctima asustada a esto, usted también puede reconstruir su vida. ¿De verdad cree que pueda salir de esto?» «No lo creo, Rocío, lo sé, porque no está sola, porque ahora existen leyes que la protegen, porque hay refugios seguros, porque hay mujeres como yo que entendemos exactamente lo que está viviendo». Carmen pasó el resto de la noche coordinando la atención integral para Rocío y sus hijos. Refugio seguro, atención médica, asesoría legal, apoyo psicológico para los niños. A las 4 de la madrugada, cuando finalmente todo estaba organizado, Carmen se dirigía a su auto cuando Rocío la alcanzó. «Señora Carmen, no sé cómo agradecerle». «No me agradezca a mí, Rocío. Agradézcaselo a usted misma por tener el valor de pedir ayuda». «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de haber denunciado a su esposo?» Carmen sonrió. «Rocío, la única cosa de la que me arrepiento es no haberlo hecho antes». Al llegar a su departamento, Carmen se sirvió una taza de té y se sentó en su balcón, como había hecho tantas noches durante estos 5 años. Pero esta noche era diferente. Era la noche en que se daba cuenta de que su transformación personal se había convertido en transformación social. Pensó en Roberto, muerto en su celda hace años. Pensó en todo el dolor que había causado, pero también en todo el bien que había surgido indirectamente de su maldad. Miles de mujeres habían sido ayudadas. Una ley nacional había sido creada. Centros de rehabilitación funcionaban. Una red nacional de apoyo existía. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Señora Carmen, soy el Juanito que conoció hoy. Mi mamá me enseñó a escribir mensajes. Quiero decirle gracias por ayudar a mi mamá. Cuando sea grande voy a proteger a las mujeres como usted. Juanito». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La próxima generación ya estaba aprendiendo valores diferentes. Respondió: «Juanito, qué orgullo que seas tan valiente como tu mamá. Cuando seas grande, el mundo va a ser mejor gracias a niños como tú». Carmen, esa madrugada,
Carmen escribió en su diario personal, costumbre que había desarrollado durante su proceso de sanación. 5 de diciembre. Hoy firmé una ley que va a proteger a millones de mujeres. Pero lo más importante no pasó en Los Pinos, sino en el refugio, cuando vi a Rocío y sus hijos encontrar esperanza donde había desesperación. Entendí que mi historia no era solo mía, era de todas las mujeres que se niegan a ser víctimas. Roberto quiso destruirme, pero en su intento de aniquilarme, despertó una fuerza que no sabía que tenía. Su maldad se convirtió, sin que él lo supiera, en la semilla de todo el bien que he podido hacer después. A veces pienso que el destino tiene formas extrañas de escribir la justicia. Roberto murió como un criminal despreciado. Yo vivo como una mujer libre que dedica su vida a liberar a otras. No sé si esto es venganza o redención. Tal vez es simplemente vida, la capacidad de transformar el dolor en poder, la humillación en dignidad, el miedo en valor. Mañana será otro día de trabajo, otro día de mujeres que necesitan ayuda, otro día de construcción de un mundo mejor, y estoy lista para recibirlo. Porque ya no soy la Carmen que llegó asustada al despacho de Patricia, soy la Carmen que esas mujeres necesitan que sea. Al amanecer, Carmen se preparó para otro día de trabajo. En unas horas llegarían más mujeres buscando ayuda, más situaciones que resolver, más vidas que reconstruir. Se vistió con la tranquilidad de quien conoce su propósito en la vida. Ya no se preguntaba por qué había tenido que pasar por todo ese dolor. Ahora sabía que había sido necesario para convertirse en quien tenía que ser. Mientras bajaba del edificio, la señora Esperanza, ahora de 80 años pero aún fuerte, la esperaba como hacía todas las mañanas. «Buenos días, hijita. ¿Lista para cambiar el mundo otra vez?» Carmen sonrió. «Lista, señora Esperanza. Siempre lista». Y caminaron juntas hacia el centro. La mujer mayor que había enseñado a la joven el valor de la solidaridad femenina, y la mujer que había aprendido que la justicia no se pide, se construye. En el horizonte, el sol de diciembre iluminaba la Ciudad de México, la misma ciudad donde 5 años atrás una mujer humillada había decidido que ya no soportaría más abusos. Esa decisión había cambiado no solo su vida, sino la de miles de mujeres que ahora sabían que sí era posible empezar de nuevo, que sí se podía enfrentar a hombres poderosos y ganar, que sí existía justicia para quienes tenían el valor de buscarla. La historia de Carmen Contreras había terminado de escribirse. Ya no era víctima, ya no era sobreviviente. Era simplemente una mujer libre, que había aprendido que la libertad no se regala, se conquista, y que una vez conquistada, hay que compartirla con todas las demás. Y en algún lugar de la ciudad, otra mujer maltratada veía en las noticias la historia de Carmen, y por primera vez en años sentía que tal vez sí existía esperanza. El círculo continuaba, pero ahora era un círculo de liberación, no de violencia. Y eso, pensó Carmen mientras entraba a su oficina para comenzar otro día de trabajo, era la mejor justicia de todas. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de transformación y justicia. ¿Qué te pareció la valentía de Carmen para enfrentar a Roberto y cambiar no solo su vida, sino la de miles de mujeres? ¿Creías que Roberto recibiría ese final tan impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que nos muestran que siempre es posible empezar de nuevo. Si esta historia te inspiró, y quieres seguir viendo más relatos de superación, valor y justicia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Tu me gusta nos ayuda muchísimo a llevar estas historias a más personas que también necesitan escuchar que sí se puede salir adelante. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para defender su dignidad.